tiroides? No. Bueno, ya comprendiendo toda la parte de qué es una hormona, la función, cuáles son las hormonas de la hipófisis, o el órgano que se presenta más al sistema endócrino, está lo que reina la hipófisis. Por fisiología se tienen que acordar de lo que es el eje hipotálamo hipofisiario tiroideo, donde vamos a hablar cómo el hipotálamo va a regular las funciones a través de la hipófisis a la glándula tiroides con el aumento de la producción o con la disminución de la producción de T3 y T4. Dentro de esto de la glándula tiroides que podemos hablar que utiliza yodo para formar T3 y T4, eso es uno. Dentro de lo que es la que estimula la formación de T3 y T4 va a ser la TSH liberada por la hipófisis. No se olviden eso, que se une a la proteína G en su receptor para que de esta forma pueda haber un aumento del ADP cíclico y esto conduce a la producción o la secreción de T3 y T4. ¿Bien? ¿Cuáles serían los efectos que va a presentar? Aquí está, efectos de la acción de la hormona T3 y T4. Aumentan el catabolismo o el metabolismo de carbohidratos y lípidos, estimulan la síntesis de proteínas, desarrollan la parte cerebral, y sobre todo en el feto, y también en el neonato, o sea, durante la infancia es donde va a haber una mayor producción, por lo cual es muy importante la producción de T3 y T4 durante el desarrollo y crecimiento de los neonatos, ya que si aquí existe una alteración, se va a conocer como cretinismo cuando veamos el hipotiroidismo neonatal. ¿Bien? Dentro de la no acción de la glándula tiroides, puede ser por dos factores. Una de causa primaria sería alteración de los receptores, los cuales la TSH no viene y no lo estimula, y estaríamos hablando de un hipotiroidismo, lo cual va a provocar, cuando no va a haber una producción adecuada de la hormona, en este caso la glándula se va a ir atrofiando. Por lo general, la atrofia de la glándula sí se da, y se da sobre todo en una involución fisiológica senil, ¿no? Entonces, a partir de los 60 años, ya empieza a haber esa atrofia de la glándula tiroides. Otro, las patologías, el hipotiroidismo, que puede ser una ausencia parcial o total de la glándula. Ahora, esto es algo muy importante. Por lo general, el hipertiroidismo va a estar acompañado del bocio, pero también puede haber bocio con hipotiroidismo. Ahí ustedes dirán, pero ¿por qué existiría? Si se supone que una glándula va a aumentar su tamaño por su hiperproducción, pero hay las neoplasias o los tumores van a provocar un crecimiento con una disfunción hormonal. O sea, sí crece, pero no produce hormonas. Entonces, los dos están presentes. No es que en el hiper sí hay, en ambos puede presentarse. En cambio, la atrofia va a haber más en un hipotiroidismo. Puede deberse a un exceso incluso de la hormona estimulante del tiroides. Entonces, eso también tenemos que ver. En la atrofia lo que va a haber es reemplazo de ese tejido por tejidos fijos. De los folículos se van a reemplazar por tejidos. Y aquí está lo que les decía el bocio. El bocio va a ser una hiperplasia de la glándula tiroides. Y el volumen se puede observar, dependerá justamente del grado que va a presentar, haciendo que dentro de esto exista un aumento de tamaño, provocando manifestaciones de cuerpo extraño. ¿Cuáles serían las manifestaciones? Por ejemplo, al deglutir los alimentos, la disfagia, puede ser uno, sensación de cuerpo extraño, dos, y si fuera muy grande incluso puede provocar problemas respiratorios. ¿No? Lo que más va a haber son problemas, en este caso, gástricos o esofágicos, que sería justamente la obstrucción, una sensación de plenitud es la cual va a presentar dentro de lo que es su alteración. Empezaremos a ver las alteraciones hormonales y vamos a hablar por la hiperproducción de la hormona T3 y T4. En este caso del hipertiroidismo. En este caso es una hiperfunción de la glándula tiroides con un aumento de su concentración de T3 y T4, que esto cuando aumenta en concentraciones muy elevadas puede llegar a provocar la tirotoxicosis. Ya vamos a ver cuáles van a ser esas manifestaciones. ¿Sí? Las tres causas más frecuentes para el hipertiroidismo, la primera, las neoplasias o
la hiperplasia difusa, perdón, hasta un 85% de los casos. Segundo, ya es el bocio multinodal. Y tercero, el adenoma. Bien, el adenoma. Teniendo en cuenta las tres causas más comunes, vamos a tener que hay tres tipos de presentaciones: el hipertiroidismo primario, hipertiroidismo secundario y otros que no se asocian con el hipertiroidismo pero que provocan la confusión. El primario, todas las patologías que van a ser a nivel de la glándula tiroides: el bocio, el adenoma hiperfuncional, el hipertiroidismo por yodo, la enfermedad de Graves. Secundarios, el adenoma hipoficial, ya lo hemos hablado. Y otros que no se van a asociar son por patologías inmunológicas. Las tiroiditis granulomatosas, el Kerbein, por ejemplo, es uno de los efectos que se van a dar por el sistema inmunológico. Entonces, la afectación de la glándula, hay tres causas principales. Una propia del órgano como tal. En este caso están los adenomas o los bocios tóxicos, cuando es propio de la glándula. Segundo, cuando es el adenoma hipoficial o la urticaria, que va a provocar un exceso de TSH. Y tercero, por el sistema inmunológico, los cuales actúan o activan a los receptores haciendo su producción o se aumenta la producción. ¿Okay? Manifestaciones clínicas del hipertiroideo: aumento del metabolismo basal, 1, intolerancia al calor, pérdida de peso, taquicardia, arritmias, temblor, diarrea y osteoporosis. Esas son las manifestaciones. También están las palpitaciones, todo ese tipo de trastornos. Aumento de la temperatura o la intolerancia al calor, sí, pero también hay aumento de la temperatura. ¿Sí? No es fiebre, ¿no? Son películas que se van a presentar en un paciente hipertiroideo. ¿Cómo se da el diagnóstico? Es muy sencillo. El diagnóstico incluso es clínico por la manifestación que tiene y por la exploración serológica. Los dos órganos que podemos explorar van a ser la tiroides y las gónadas, los testículos. Lo demás sí no vamos a poder explorar. Vamos a necesitar medios de imagen que nos van a ayudar. Pero en este caso la exploración física bastará más las manifestaciones. Y para confirmar su diagnóstico, requerirá determinaciones de concentración de T3 y T4, pero para saber si es origen primario o secundario, o si la causa viene de la adenopsis, también hay que ver las concentraciones de TSH. Por eso en el perfil tiroideo no solamente es T3 y T4, es T3, T4 y TSH. E incluso se pide la parte de lo que van a ser los inmunocomplejos, que pueden ser positivos o negativos, que también pueden provocar, ya que hay tres causas principales para la glándula tiroides. O sea, todas estas enfermedades que han manifestado el post, el adenoma, todos ellos, lo que uno puede ver que hay resultados, hay una hiperplasia. No en todos, en algunos sí, en algunos no. No siempre se va a presentar. Por lo general, cuando, aquí venimos, cuando hay, puede ser que sea una hiperplasia difusa y listo, nada más. Lo cual que provocaría, la TSH viene, le está estimulando y por el aumento de su producción hay un bocio. Pero también hay manifestaciones en las cuales no va a haber un bocio. Entonces depende mucho, no siempre está presente. ¿Sí? En más del 80% de los casos sí hay bocio, pero después un 20% no presenta esa manifestación. Doctor, TDAH. TDAH, ¿qué era? ¿Cuál? TDAH. La liberadora. La TSH es la que tiene que ver acá, no la TDAH. La TDAH está en el hipotálamo. Era justamente la cual se va a encargar de liberar a la TSH. Eso no se ve en los exámenes. Los únicos que pedimos para el examen es TSH, T3 y T4, nada más. ¿Listo? Esa es la estimulante de TSH, es cuando estimulas al hipotálamo. Primero, ¿cómo es el eje? Eso ya lo hemos visto el día de lunes. En el eje, ¿qué es lo que sucede? Hemos dicho que para que se libere la TSH del hipotálamo tenía que haber una liberadora. Esa es directamente la que va a ir en este caso, a la adenopsis para su liberación. Y esa es la TDAH, se hace con pruebas de granulopatía, los cuales van a justamente a dar en este caso, su acción.
pero aquí en nuestro medio solamente TSH, T3 y T4 son los únicos exámenes que realizamos. Las otras no realizamos. No es que no se pueda, sino que no se cuenta con algunos centros que tengan para este examen. Pero en el hipertiroidismo es más sencillo solicitar este T3, T4, TSH, la clínica más de la manifestación, que son todas estas que hemos visto. El diagnóstico rápidamente se puede llegar a confirmar. Finalmente el costo son grandes, no se ve son grandes, son costos. El bocio no necesariamente tiene que ser, si es un bocio multimodular, vas a ver que aquí como el pelotito para el pelotito de que es un bocio multimodular. Depende mucho de cuál sea la alteración que hay. Por lo general, bocio solamente se dice ese aumento o ese crecimiento, nada más. Pero ya un bocio multimodular es cuando tú palpas y sientes que aquí es como una bolita, aquí hay como otra bola, aquí hay como otra bola, son módulos. Entonces, depende mucho por eso de la presentación que se va a dar para poder llegar a confirmar el diagnóstico. Por lo general, el hipertiroidismo, aumento de concentraciones, puede haber un crecimiento o presencia de bocio de la glándula tiroides. Y el tratamiento es sencillo. El tratamiento, si lo que está pasando es de que se está dando una hiperproducción de hormonas, lo que hay que hacer es bloquearlas. Así que beta bloqueadores son justamente los cuales se van a utilizar para las tironaminas y usar el yodo como método de tratamiento. Ahora, eso es como el hiper. El hipotiroidismo va a ser una causa disfuncional donde va a haber una disminución de la concentración adecuada de las hormonas tiroideas. La T3 y T4 van a estar bajas. En el otro T3 y T4 están elevadas. Bien, ahora, dentro de lo que es la frecuencia o la prevalencia, es más frecuente en el sexo femenino. 0.3 incluso con una subclínica del 4%. Lo mismo, va a haber causas primarias y secundarias. Las primarias, con el órgano como tal, e incluso algunas cirugías pueden provocar la destrucción o a una alteración de lo que es una disfunción de la glándula tiroides como tal. ¿Cuál era el procedimiento quirúrgico de emergencia que provocaba una destrucción de la glándula tiroides? ¿Cuál? La crico no, la otra. ¿Cuál es la otra? La traqueostomía. La traqueostomía, tú partías a la glándula, porque la crico está aquí arriba, justamente por el cartílago cricoides. Y la tráqueo está por debajo, y aquí abajo ya está la glándula tiroides. Esta ya es la glándula tiroides, y aquí se hacía una incisión, tú cortabas, y cortabas el istmo de la glándula tiroides. Al abrir el istmo, chao tu glándula. Por eso, si bien es un tratamiento de emergencia, para que el paciente pueda respirar, la complicación será un hipotiroidismo. Y el tratamiento, si la complicación es que ya no se está produciendo T3 y T4, ¿qué van a hacer? Pues el brazo hormonal. Vamos a colocar de forma exógena T3 y T4. Ahí está la forma como se va. Otra de las consecuencias, la secundaria. ¿Quién era el que estimulaba para que se pueda aumentar las concentraciones de T3 y T4? Era la hipoxis con la TSH. Ahora, si la TSH no va a haber, no estimula a la glándula tiroides, entonces no hay un aumento de T3 y T4. Esa sería la secundaria y sería una insuficiencia hipoficiaria o tal vez incluso hasta un adenoma, pero hipofuncional o hipofilitarismo que no está produciendo concentraciones de TSH. Hay otro que es el congénito. El congénito está causado por una deficiencia de yodo. La glándula tiroides utiliza el yodo para que se pueda producir T3 y T4. Eso lo han visto el biólogo. Dentro de esto, miren, aquí está lo que les decía. O sea, el bocio hay de Jennifer, pero también hay un bocio dishormogénico, el cual causa mutaciones de los genes, en este caso del gen peroxidasa tiroidea, o conocido como TPO, que lo que va a hacer es justamente provocar un aumento, un crecimiento de la glándula con una formación inadecuada de T3 y T4. El síndrome de Guillain está causado por una mutación del gen SLC26A4, donde el producto que va a ser la glutira es ineficiente, ¿no? Y esto justamente va a provocar trastornos tirotoxicóticos. Otro es la ausencia de la glándula tiroides o la genesia, o la mala formación de la glándula. Ahí se han identificado mutaciones en los genes donde van a dar ese tipo de presentación.
Hay otro que se conoce, que no es muy frecuente, que se está estudiando, que lo menciona el libro, pero si no encuentras una causa aparente, hay uno que se llama el síndrome de la resistencia de la hormona tiroidea. Aquí, ¿qué va a pasar? Va a haber una alteración en el receptor. Los receptores puede ser que estén alterados o modificados a nivel de su estructura, los cuales no van a poder producir T3 y T4. En otras palabras, hay buenas concentraciones de TSH, pero T3 y T4 son bajas, y ahí hay que ver los receptores, ya que los receptores no pueden ser estimulados, y se debe justamente por esto, que se conoce como síndrome, en este caso, de una malformación en lo que son las concentraciones de la zona. Ahora hay otro tipo de presentación. Tú le pides un laboratorio. Tu paciente tiene manifestaciones de hipotiroidismo, pero sus concentraciones de T3 y T4 están normales. O sea, tú tienes hormonas tiroideas normales, pero el paciente es gordito, tiene intolerancia al frío, tiene astenia, tiene cansancio, tiene somnolencia, tiene todas las manifestaciones de un paciente con hipotiroidismo, tiene retraso mental, etcétera, todas esas manifestaciones, y resulta que las concentraciones son adecuadas. Eso se conoce como una resistencia generalizada a la hormona tiroidea, ¿no? Entonces, de igual forma, otra consecuencia. Hay otro que es el hipotiroidismo adquirido, y se causa por la radiación, cuando son pacientes con cáncer, sobre todo el cáncer de mama. Las pacientes femeninas entran a las radiaciones, y esas radiaciones pueden provocar, en este caso, ya mutaciones a nivel de lo que es la glándula tiroides, complicándose con un hipotiroidismo. La quirúrgica que ya hemos mencionado, son cosas que van a justamente provocar esto. El cretinismo se va a dar en el neonato, en el recién nacido. Dentro del cretinismo se da por deficiencia de concentraciones de hormonas tiroideas, deficiencia de yodo, donde en la manifestación clínica el paciente tiene deterioro del sistema nervioso central, del sistema osteomuscular, hay retraso mental, hay talla baja, hay rasgos faciales toscos o bastos. Estos son los rasgos faciales toscos o bastos. Una cara larga, como de sueño, o sea, son rasgos más, no son finos, ¿no? Son más toscos, a eso se refiere. Y la lengua es más grande, ahí tiene lo que es justamente una macroglosia, también tiene el sobresaliente, y por lo general tienen acompañado una hernia umbilical, los pacientes con cretinismo. También va a haber alteraciones a nivel de la piel, el mixedema que se va a dar. Dentro de este mixedema va a ser caracterizado sobre todo por una ralentización de la actividad física mental. ¿Cuáles son las manifestaciones clínicas? Cansancio, apatía, lentitud mental, tolerancia al frío, estreñimiento intestinal. Todo esto del hipotiroidismo, no se olviden. El hipertiroideo, diarrea. El hipotiroidismo, estreñimiento. Ojo con eso. En la parte de la intolerancia al calor, hipertiroideo. Intolerancia al frío, hipotiroideo. ¿Sí? Entonces, eso es muy importante. La misma forma de poder diagnosticar al hiper va a ser para el hipo, con la clínica y las concentraciones de TSH, T3 y T4. Ya sabiendo qué es hipertiroidismo e hipotiroidismo, hablemos un poco de las tiroiditis. Hemos hablado de que dentro de lo que era el hipertiroidismo tenía una causa primaria, y luego existían las causas secundarias, las terciarias igual. En las tiroiditis va a ser una inflamación de la glándula tiroides, lo cual va a provocar trastornos por una infección, una reacción inflamatoria como las granulopatías, los cuales pueden incluso provocar ese aumento de la glándula, pero que no tenga una producción de la hormona tiroidea. En las tiroiditis por infección, que pueden ser agudas y crónicas, por lo general, las infecciones que van a provocar son las virales. Eso sí es muy importante de recordar.
Dentro de esto, ¿cómo va a ser? Lesión inflamatoria causada a nivel de lo que es el dolor cervical, acompañado de lo que es signos de infección que se van a llegar a ver. Tenemos uno que es la tiroiditis de Hashimoto, que va a ser la más frecuente. Se caracteriza por un fracaso gradual de la glándula por destrucción autoinmunitaria. Se da con mayor frecuencia en las mujeres, sobre todo arriba de los 45 a 65 años. Dentro de la forma como está asociada al pleomorfismo, a los que van a ser a los múltiples genes asociados a regulación inmunológica. Aquí actúan los antígenos, por eso en el hiper y en el hipotiroidismo tienen que pedir antígenos, sobre todo en el hiper. Si los antígenos salen positivos, ya no va a ser una causa ni secundaria ni primaria, va a ser inmunológica. Entonces, por eso hay que pedir la parte de la asociación a los antígenos, los cuales estarían provocando esto. ¿Cómo es la patogenia? Los antígenos tiroideos, que van a hacer una inducción autoinmunitaria, donde van a eliminar, en este caso, a los receptores o a la parte de los tirocitos por apoptosis, se van a destruir, llegando a provocar una infiltración de las células mononucleares y se modifica el tejido y se va a fibrosar. Eso es lo que pasa en la patogenia. Entonces, ¿qué es lo que ha sucedido? El sistema inmunológico destruye las células tiroideas, reemplazando el tejido por tejido fibroso. Esta imagen es idéntica a la que hemos visto en nefro, cuando hemos hablado de riñón, donde veíamos que justamente a las células, al epitelio en este caso, llega a lo que va a ser el antígeno con el anticuerpo, se une, los reconoce como extraño y empieza justamente a provocarle una lesión. Eso ya lo conocen por una reacción inmunológica, en este caso a nivel de la glándula tiroides. ¿Cómo va a ser la manifestación de las tiroiditis? Primero, ante el término itis, inflamación, entonces aumento de la glándula. Segundo, está provocando una hiperproducción, o sea, es una tiroiditis con una hiperproducción. ¿Qué va a haber? Aumento de T3 y T4, entonces hay un hipertiroidismo. Por eso hay lo que va a ser, perdón. Como hay una reacción inmunológica, destruye a las células, ya no hay T3 y T4, más bien va a haber un hipotiroidismo, no es hipertiroidismo. ¿Cuáles eran las manifestaciones del hipotiroidismo? Estreñimiento, dificultad para concentrarse o problemas mentales, la piel seca, fatiga, pérdida de cabello y alteraciones en los ciclos menstruales en la mujer y la intolerancia al frío. Nuevamente, para que se entienda y no se confunda, en las tiroiditis se da por lo general, se da sobre todo por una afección inmunológica. El sistema inmunológico va a provocar los antígenos que se unan a las células, provocando su destrucción, reemplazando el tejido por tejido fibroso. Si el tejido se va a modificar, ya no va a haber producción de T3 y T4, llegando a darnos un hipotiroidismo. Nos da el hipotiroidismo y todas las manifestaciones son de hipotiroidismo. ¿Cuáles son? Dificultad para concentrarse, estreñimiento, aumento de la glándula, fatiga, pérdida de peso, alteraciones en la nutrición, intolerancia al frío. ¿Listo? Esas son las manifestaciones que se van a dar. ¿Cómo vamos a llegar al diagnóstico? Primero, las pruebas de TSH. La TSH en este caso, ¿cómo estaría? Si es un hipotiroidismo por una causa, en este caso inmunológica. ¿Cómo estaría la TSH? ¿Cómo estaría la TSH? ¿Cómo estaría? Si su paciente tiene hipotiroidismo, ¿cómo va a estar la TSH? ¿Cómo es? Elevado. ¿Cómo va a estar en este caso la T3 y la T4? Disminuidos. ¿Y cómo van a estar los anticuerpos? Positivos. Ahí está, prueba de anticuerpos tiroideos positivo, TSH elevado, T3 y T4 bajos. ¿Listo? Ahí está cómo se va a llegar. Tratamiento igual de tabletadora de sustitución. En este caso, bloquear a quién? A la TSH1. ¿Qué va a hacer con la sustitución de la hormona? No hay T3, T4, hay que sustituirlo de forma exógena. Y como la glándula está inflamada, aumentada, unos aires para ir disminuyendo la inflamación. En esa tiroiditis
¿Cómo se da? Hemos dicho que se da por infecciones. Una infección viral con un antígeno viral se une a la glándula tiroides, provoca una lesión de las células por los anticuerpos, por esa exposición de los antígenos, estimulando a las células T citotóxicas para provocar un daño celular, provocando la liberación de la hormona tiroidea. Entonces, esa es la tiroiditis subaguda granulomatosa. ¿Bien? En la otra era una tiroiditis igual, la de Hashimoto, donde hay hipotiroidismo. Otro es tiroiditis granulomatosa, donde aquí es viral, conocido también como la de Kerbein, por si acaso. La otra era de Hashimoto, esta es la de Kerbein, donde el agente, al ser viral, puede ser la famosa papera o la parotiditis, el sarampión o el adenovirus pueden llegar a provocar. Pero esto, cuando se unen estos virus, estimulan a estas células, y al estimular a las células con su destrucción, a diferencia del otro, aquí te provocan aumento o liberación de las hormonas. El otro nos daba manifestaciones de hipotiroidismo. En la granulomatosa nos da manifestaciones de hipertiroidismo. Entonces, ¿qué va a haber en la parte de la reacción o en el corte histológico? Va a haber una reacción granulomatosa, presencia de células gigantes que van a estar incluso multinucleadas, y podemos ir viendo que hay destrucción epitelial que se va a realizar. ¿Cuáles son las manifestaciones de la granulomatosa o Kerbein? Dolor en el cuello, fiebre, aumento del tamaño de la tiroides, inflamación, concentraciones altas de T3, T4. Ahora, si T3 y T4 está alto, TSH bajo. ¿Listo? Puede aparecer incluso una fase de hipotiroidismo transitorio a un inicio, pero luego es de hiper. La captación de yodo va a estar baja, con recuperación de la función tiroidea entre 6 a 8 semanas. Hay una que es la silenciosa, la tiroiditis silenciosa, o también conocida como indolora. Es más frecuente igual en mujeres. Dentro de estos en manifestación, miren, hay hipertiroidismo con un leve bocio. Los niveles, si hay hiper, hay T3, T4 elevados y TSH bajos. ¿Bien? En la patogenia, la etiología de la silenciosa o subaguda es desconocida. Se sospecha que es por una causa autoinmune, por una reacción de anticuerpos antitiroideos. Esta es la variante de la Hashimoto. ¿Bien? La granulomatosa ya hemos hablado, la morfología como se va a presentar, infiltración linfocitaria con alteración y colapso irregular de los colegios. En esa subaguda vamos a ver que hay un bocio indoloro, hay hipertiroidismo. Algunos pacientes pueden pasar de estados de un hiper hacia un hipotiroideo, o pueden estar incluso pasando después de un tiempo, pueden estar con eutiroideo al año. Significa que las concentraciones que estaban altas luego disminuyen y la granulomatosis estaría normal. Tenemos otro tipo de manifestación, la tiroiditis fibrosa del relleno. Dentro de esto es una enfermedad frecuente de etiología desconocida, vamos a ver la causa. Se sugiere que también sea autoinmunitaria igual que las otras. Lo que caracteriza a esto es que hay un mayor exceso de tejido fibroso que reemplaza el tejido tiroideo con dentro de lo que es el cuello, y va a haber una presencia de una masa, la cual es dura por ese cambio histológico, que puede simular incluso una neoplasia tiroidea. Y por último tenemos a la enfermedad de Graves. La enfermedad de Graves va a ser una enfermedad autoinmune, constituye la principal causa de hipertiroidismo endógeno, acompañado de bocio difuso, y existe una presentación clínica para la enfermedad de Graves o una triada: hipertiroidismo, exoftalmo y mixedema pretilíneo. Esto es de la teoría. También se dice hipertiroidismo, exoftalmo, dermatopatía, o sea, ¿en qué edad se da con mayor frecuencia? 20 a 40 años va a ser lo más frecuente, y también en el sexo femenino va a ser con mayor frecuencia en relación al masculino. Dentro de lo que es la enfermedad de Graves,
La etiología está causada por una respuesta del sistema inmunológico por las células T, los cuales van a mediar a los antígenos tiroideos, y por eso los cuerpos estimulan a sus receptores de TSH de la membrana de la célula folicular. Para que entiendan, en la enfermedad de Graves, el sistema inmunológico lo que hace es lo siguiente. Vamos a dibujar aquí a la glándula. Aquí está el receptor de la TSH. En este caso, el sistema inmunológico viene y se une a este receptor. Tiene la misma forma de la estructura química de la TSH, pero no es la TSH la que estimula, sino es el sistema inmune. Es una respuesta inmunológica. Y esa respuesta lo que provoca es justamente eso, que se vaya Entonces el sistema inmune hace que justamente se una a este receptor y como consecuencia aumenta las concentraciones de T3 y T4. ¿Listo? No es la TSH. El que está estimulando es el sistema inmunológico uniéndose a este receptor y de esta forma aumenta las concentraciones. En el laboratorio, ¿cómo va a estar? TSH bajo, T3, T4 elevados, anticuerpos positivo. Así va a estar el laboratorio. TSH no estuviera acumulado, no estuviera. No, porque no te olvides que tenemos un eje. En condiciones fisiológicas, aquí está el hipotálamo. Luego viene lo que es la glándula, y aquí estaría la glándula Graves. Ahora, aquí está TSH, aquí está TLH, aquí está T3 y T4. Viene de esta forma, estos son los vasos sanguíneos, ya lo hemos visto, vasos sanguíneos, y aquí adentro no es vaso sanguíneo, aquí es una red directa por donde manda la señal. Ahora, si hemos dicho que este TSH viene a este receptor, el que recibe la información que es el hipotálamo de esta concentración, cuando esto se eleva, T3, T4, la bloquea a la TSH, por eso va a estar aquí. Y lo que va a seguir haciendo es que el hipotálamo, al seguir teniendo respuesta de que T3, T4 está elevado, va a bloquear toda la función de las células tiotropas e incluso esas células serán activadas, porque no las ve la producción. Por eso es importante manejarlo. Un paciente con hipertiroidismo, tenemos que ver que hay que bloquear esa acción, y incluso el tratamiento es retirar, si fuera primario, hay que retirar a la glándula tiroides, porque si tú le vas a dar bloquear, estamos hablando de un tratamiento crónico para toda la vida. ¿Y qué van a hacer? Lo mejor sería bloquearlo, porque el paciente tendría que tener, en este caso, o tendría que hacer un tratamiento estricto. ¿Qué paciente cumple? Y ustedes, cuando tienen algún tipo de infección, algo, saben que deberían tomar por 10, 7 días, a los 3, 5 días ya no toman peor los pacientes. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo mejor sería un tratamiento quirúrgico con un reemplazo hormonal. Luego lo que hace la gran mayoría, se hace sacar y se da un reemplazo hormonal, solamente toman hormona en la mañana para toda la actividad y listo. Las causas inmunitarias puede ser por infección viral. Es infeccioso viral. O sea, se da justamente por una causa infecciosa, la puede provocar, que puede ser bacteriana o puede ser viral. La que ya hemos visto, has visto que son, la más frecuente son las virales. Y eso, o sea, podría ser por una patera. Sí, exacto. Ah, pues no. O una sepsis. No, la sepsis no. O sea, infección como por ejemplo la papera por la parotiditis, sí, sarampión también. Ahora, la sepsis te puede provocar, pero te va a provocar otro tipo de alteración más que eso. ¿Te puede dar? Sí, pero la sepsis va a afectar otro tipo de manifestaciones. Entonces, no se olviden, subaguda, ya sabemos cómo están las concentraciones.
La linfocítica es otra. Ya hemos visto que eran las silenciosas, que ya hemos visto. Estábamos aquí, desde desconocida, la de graves, ya hemos hablado. Entonces estábamos justamente aquí. No se olviden esto. Respuesta inmune, entonces, el sistema inmunológico, anticuerpo, al receptor, mayor producción de TSH4, disminución de TSH, así se llega al diagnóstico. Y aparte la manifestación, ¿cómo puedo saber si es un hipertiroidismo o es una enfermedad de Graves? En la enfermedad de Graves tienes esa manifestación, esa presentación. Teniendo esta presentación, más signos característicos del hipertiroidismo, con esto, anticuerpos de TSH4, TSH, intolerancia al calor, temperatura de 37.5, palpitaciones, taquicardia, obviamente llegas al diagnóstico, ¿no? Pues es más fácil poder llegar de esta forma. Doctor, Dime. en caso de la copera, ¿por qué día se designaría lo que se llama? Primero, no se olviden que dentro de lo que es la región cervical tenemos ganglios linfáticos. Estos ganglios linfáticos cervicales vienen desde acá, o sea, todo lo que toman de aquí viene aquí, y todo lo que se toma de aquí viene aquí. Entonces, los ganglios cervicales son los responsables que van a dar esa infección hacia adelante. Por esa vía es lo que viaja. Entonces, eso es muy importante. Muy bien. Dentro de la macroscopía, ¿cómo va a estar esta glándula? Bueno, dentro de lo que es va a haber primero un agrandamiento difuso, simétrico, que también hay presentaciones de simetría, pero lo más frecuente es que es asimétrico, con un peso mayor de 80 gramos, mostrando un aspecto carnoso en los cortes macroscópicos de la glándula. En la histología hay hiperplasia e hipertrofia, también va a haber, vamos a colocar ahí para que se vea, también hay formación de papilas, ahí están las papilas, miren cómo se van formando. Entonces, hay formación papilar, la cual justamente se va a dar dentro de lo que es la glándula, a nivel de lo que son los folículos, o en la luz de los folículos. Aquí está un folículo, y miren cómo en ese folículo crecen las papilas, justamente dando ese aspecto en la histología, como hemos visto, de los papilomas. Es por eso tiene el mismo nombre. Ese es el aspecto que se da. Muy bien. ¿Qué más podemos hablar? En el cuadro clínico ya sabemos, mujeres jóvenes, clínica o manifestación de hipertiroidismo, donde aquí está algo que yo les pongo. Hay dos cosas que yo les puedo colocar en el examen, pero es muy importante que sepan. La primera, pues hipertiroidismo exoptalmos con mixedema, o también conocido como oftalmopatía, dermatopatía, y está lo que es el hipertiroidismo. Eso igual es la misma presentación. Es lo mismo, es que si te das cuenta, hipertiroidismo es hipertiroidismo. El otro era exoptalmos. Ese exoptalmos es una oftalmopatía, es una alteración de los ojos, oftalmopatía, eso significa. Mixedema es igual que dermatopatía. Entonces, cuidado que diga, era el otro y no era esto, significa lo mismo, son sinónimos. ¿Ah? Ya vamos a ver, vamos a entrar en piel, vamos a ver justamente las alteraciones que se van a dar a nivel de la piel. Pero son, no sé si está aquí, déjame ver. Ahí está. Se llama tritimial. Ese es el cambio de coloración que se da. Entonces, es como si estuviera como un moretón más o menos, como un equimosis que le da. Ese es el mixidero, ¿listo? Eso ya vamos a verlo mejor en la parte de... En los ojos hay ese estrabismo. No es que tengan, no es que sea algo característico, sino que por lo general se va a presentar esa forma. ¿Qué es lo que pasa? La profusión, la salida, aunque es simétrico al inicio, pero mientras más la salida, provoca justamente esa desviación. ¿Listo? Entonces, desviación. Porque, miren, ¿qué tan marcado está? ¿No? ¿Qué tan marcado está? Aunque es muy extraño, el paciente él es gordito, un hipertiroidismo delgado. Eso es lo que también tienen que entender, que las presentaciones no siempre cumplen al 100% lo que dice el libro. El libro les está hablando de un 70% de lo común que se va a presentar, pero hay un 30% de pequeñas variaciones. ¿Y eso se podría dar? ¿Claro? ¿No? Viene con Y no es mujer.
¿Cuál es el problema? La alimentación, todo, o sea, el estilo de vida también es un factor. O sea, el hecho de que sean hipertiroideos no significa que van a ser delgados. Si tu estilo de vida también es rico en grasa, igual no, por más que seas hipertiroideo, igual no. Tenemos nosotros un pacientito así igual, que no es común ese tipo de presentación. Por lo general, por el metabolismo que tienen, entonces ellos son delgados, pero el estilo de vida también influye mucho. Dentro del diagnóstico de enfermedades graves, entonces, ¿cómo va a ser? Ya lo hemos dicho, no se confundan, por favor. Ustedes ya están listos para diagnosticar. De aquí terminan la asignatura de pato, hay por lo menos 20 patologías de pato 3 que ya podrían diagnosticar. Si es que no la diagnostican es porque no han aprendido nada. Primera patología que pueden diagnosticar, ¿cuál creen que es? Hipertiroidismo. Pielonefritis y cistitis son las primeras que pueden diagnosticar. Segunda, gonorrea, ya saben, a pesar de que no ha sido de la asignatura como tal, lo hemos visto, ya saben que también pueden diagnosticarlo. ¿Qué más? Herpes, que también ya se ha visto, también se puede diagnosticar, son las veces que está. Papiloma, hasta ya son 5 ya que ya está viendo. Luego está hipotiroidismo, acromegalia, gigantismo, enanismo, así se va a ir sumando, pero por lo menos termina pato 3. 20 diagnósticos ya pueden realizar ustedes, con laboratorios y con clínica. Así es, aunque no parezca. ¿Y cómo lo puedo saber? Fácil. Si hemos dicho que aquí este es el mecanismo, este es el esquema, en el laboratorio T3, T4 elevados, TSH disminuidos, aumento de la captación de anticuerpos positivos. Listo, fácil de poder llegar al diagnóstico de la enfermedad de Graves. ¿Sí? Entonces, es muy importante que recuerden eso. Ahora, otra vez, entonces, hay bocio y también hay bocio en el hiper y también hay en el hiper, eso no se olvida. ¿El bocio qué es? Crecimiento anormal de la glándula tiroides, con manifestaciones de alteraciones tiroideas. Entonces hay un aumento de tamaño, se puede corregir la deficiencia hormonal y el estado metabólico. Ahora, hay dentro del bocio, se supone que cuando crece esta glándula, lo que más hace sospechar a uno es que hay un aumento de la producción de la hormona, porque eso es lo que vamos a pensar. Por el estímulo de la glándula hay una hiperproducción hormonal, pero si no produce hormona, ¿cómo se llama? Bocio no tóxico difuso. Y si produce hormona, ¿cómo se va a llamar? Bocio tóxico difuso. Entonces, ahí está el nombre, que es muy sencillo. ¿Bien? Puede ser de dos formas el no tóxico. El no tóxico o es endémico o es esporádico. El endémico lo hemos tenido en Bolivia. Ahorita lo vamos a ver. Ha habido en Bolivia, Perú, Brasil, Chile también puedo representar, pero no mucho. No tengo muy bien la terminología. Sé de Perú por los cuadros que hablan, sé de Brasil por la misma literatura, pero de Chile y Argentina no tengo ni idea. De Perú, Brasil y Bolivia se tienen datos marcados de lo que es el bocio endémico, porque son zonas geográficas en los cuales había deficiencia de yodo. Actualmente sabemos que Bolivia, si ustedes pueden ver los reportes, aún continúa, pero ya ha disminuido bastante la tasa de deficiencia de yodo. ¿Cuántos de ustedes han visto pacientes con bocio? ¿Alguien ha visto alguna vez? Ya no hay. Pero en mis años era frecuente encontrar, los abuelitos eran muy frecuentes. Ya que las paperas también ya no la deben ver. Eso por lo menos nosotros no hemos podido observar. Por el uso de la sal, más bien la sal no era ayudada. La sal que se utilizaba en esos años, no sé si han visto los cubos de sales para los caballos o las vacas que compran aún. Esa sal, por ejemplo, igual como no había, lo que hacían los abuelitos, corrían, lo golpeaban, lo ponían a la sopa del almuerzo y los niños, toda la familia presentaba el bocio. Entonces ahí está la alteración. Eso era porque era sal, pero no tenía concentraciones de yodo, la temperatura era muy. Y ahí que se hacía, pues eran grandes. Ya en patología del cuello, en cirugía de cuello no se ve, ya no se observa. Es muy infrecuente. Antes era más frecuente poder encontrar. Pero a pesar de eso,
aún existe el hiper y el hipotiroidismo. Lo que ha disminuido, ¿cuál es? El cretinismo. Eso es. Ah, bueno, tal vez no. ¿Qué están bailando? ¿Qué tienen? Concierto, concierto de Dinamarca. ¿Dónde? Entonces, Entonces no se olviden eso. Se denomina, esto es lo que tienen que entender. Cuando hablamos de endémico, cuando más del 10% padece bocio en esa zona geográfica. Ahí se habla de endémico. El esporádico es el menos frecuente, se da por incidencia en las mujeres y se da por la alimentación. ¿No? En eso se da sobre todo por una edad en la pubertad o la adultez, donde es por el consumo de sal que no está lleno. Bocio no tóxico, difuso su morfología. Va a haber una fase de hiperplasia, un aumento del tamaño de las glándulas o los folículos de las tiroides. Y esto, una vez que se da esa hiperplasia, ¿quién es el que le provoca? La TSH. Porque ¿quién era el que estimulaba? La TSH es la que estimula en condiciones normales, es la TSH. ¿Bien? Y esto provocado desde ese bocio difuso. En una fase de evolución coroide, va a haber un aumento del yodo en la dieta, más bien lo que aumenta, disminuye la demanda de las hormonas, y esto es lo que provoca el bocio coloide. En otras palabras, tampoco es bueno el consumo excesivo de yodo, ya que el consumo excesivo de yodo puede darnos un bocio coloide. ¿Listo? el hecho de desinfectar no es bien, pero es utilizar. Por eso no es bueno. Bueno, claro, porque estás aumentando las concentraciones más la sal que se están aumentando, hace que se provoque esto. Ahí está el bocio. Ahora, en lo que es el bocio, por lo general, hay una simetría. En el hipertiroidismo es que es el mismo lóbulo derecho y el lóbulo izquierdo, ambos lóbulos tienen el mismo tamaño. A eso se llama la simetría. Ustedes eso lo miran con la inspección. Con la inspección miran el tamaño y con la palpación lo que van a poder observar es que si hay uno o dos, en este caso, la presencia justamente de más de dos bultos que van a ser la parte del bocio difuso que puede existir. ¿Cuáles van a ser los niveles o cómo van a estar? La T3 y la T4, miren, el bocio no tóxico está normal. Aquí está algo muy importante. ¿Y qué pasa? El TSH está elevado. ¿Listo? Bocio no tóxico, T3, T4 normal, sí hay un crecimiento, pero la TSH está elevada. ¿Por qué le decimos no tóxico? Porque sus concentraciones de T3, T4 son normales, pero a pesar de eso, la TSH es la que está elevada y la que le está estimulando. Otro bocio, este es el que había con mayor frecuencia, el bocio multinodular. Igual, irregular, alcanza tamaños masivos. La manifestación clínica de obstrucción, sensación de plenitud, el paciente no podía dormir echado ya que le provocaba una obstrucción a nivel de las vías respiratorias igual, ¿no? Entonces había disfagia, etcétera, era lo que se puede presentar. En el bocio multinodular, dos tipos de presentaciones, tóxico o no tóxico, ¿listo? Si fuera tóxico, provocaría o produciría concentraciones de T3-T4 elevadas, provocándonos la tirotoxicosis. ¿Qué sería una tirotoxicosis? Por ejemplo, palpitaciones, taquicardias, eso sería justamente la tirotoxicosis. Miren cómo es el bocio. Eso es lo que quiero que se fijen. Ahora vean qué estructuras normales, qué estructura está aquí. Esta que está viniendo por acá, ¿cómo se llama? ¿Qué se llama? Se está marcado. ¿Qué se llama? ¿Tráquea? ¿Qué se llama? Que no están llevando imagen, ¿no? Sí, pero Entonces, ¿qué se llama? ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Esto es laringe. La tráquea está aquí abajo. Pero yo
¿Qué es este que está de color negro? ¿Cuál? El esófago. No se olviden que anterior es la laringe, detrás está el esófago. Por eso cuando hacemos la pictotirotomía, uno de los mayor temor es que perforemos y nos vayamos a esófago. Ustedes insuflan el ambú y en vez de que haya expansión del tórax, el abdomen es el que se hincha más. No es una complicación que se puede dar. Así que no se olviden. ¿Listo? Bueno, como es un bocio multinodular, ya hemos visto ahí, venimos acá, lo que puede provocar el bocio tóxico, si fuera tóxico, hemos dicho, hipertiroidismo, ¿no? Entonces, puede ser que haya o no, pero por lo general no hay oftalmopatía, eso sí hay que recordar. Ahí está el bocio, miren cómo están los nódulos, ¿no? Aumentados justamente de tamaño de la parte de los folículos, y se puede ver zonas de fibrosis incluso, que presentan dentro de lo que van a ser algunos con cambios quísticos. Muy bien, de ahí nos vamos ahora a las neoplasias. Dentro de las neoplasias vamos a ver que lo mismo, nódulo tiroideo solitario, que se puede observar, con tumefacción y elongación palpable dentro de la glándula, una incidencia del 1 al 10%, 4 veces más frecuentes en la mujer, igual en la neoplasia. Sí, su incidencia aumenta más con la edad, lo mismo que en la parte renal. Solo 1% pero van a ser malignos. Estos son más benignos que malignos. Ahí está lo que es la mamografía, en la cual, como les mencionaron a un inicio con la resonancia magnética, aquí se puede ver bien cómo se ve justamente la acción de calor que genera la parte de la acción o de la función celular que se está dando. Dentro de las neoplasias de la glándula tiroides hay que tener criterios, sobre todo dentro de lo que es o la presentación clínica. Estos nódulos o son solitarios o son múltiples, uno. Los nódulos se encuentran con mayor frecuencia en pacientes adultos, pero todavía en pacientes jóvenes. Estos nódulos, el hecho que era más frecuente en la mujer, pero también puede haber efectos sobre los varones, con algunos antecedentes de radioterapias. ¿Cuáles son las neoplasias? Los adenomas. ¿Bien? Esos van a ser. Los adenomas son benignos, no son precursores de cáncer. Comparten alteraciones genéticas con los carcinomas, eso sí. La mayoría son infuncionales, significa que solamente crecen sin producción de hormonas. Algunos pueden producir tirotoxicosis, entonces lo más frecuente es que no produzcan hormonas que sean infuncionales, pero un pequeño porcentaje sí provoca una hiperproducción de T3. Pueden generar autonomía tiroidea, presentan mutaciones en cuáles genes, TSH y GNAS. ¿Bien? Vamos a ir viendo y vamos a ver cuáles son. ¿Qué? No le afecta, no le influye en nada. No, obviamente el crecimiento puede ser que le vaya a provocar un desplazamiento con una obstrucción, pero por lo general no lo influye. A nivel hormonal no. Más bien, al hacer la cirugía de esto, nosotros afectamos a la paratiroides, ya que la tiroides, detrás de la tiroides, acá y acá están las paratiroides, son pequeñas. Y cuando tú retiras a la glándula, te le llevas a la paratiroides. Es una complicación de la cirugía. El primero, adenoma folicular. Bien, ahí se puede ver que son nódulos solitarios y en la parte de la microscopía se diferencian bien del parénquima tiroideo normal. ¿Cuáles son del adenoma folicular? Su característica clínica, disfagia 1, los nódulos son fríos y no funcionales, y también pueden presentar nódulos calientes o hiperfuncionales. Esto es lo que les decía en las imágenes. En endocrino, con la resonancia magnética, lo que vemos es esto. Bien. Hay que ver si está caliente o está frío. Si está caliente, están funcionando y hay un exceso de hormonas. Si está frío, no está funcionando, no hay, en este caso, producción de hormonas, ¿no? El tratamiento definitivo, análisis histológico, cirugía. Los carcinomas, el hecho que es menos frecuente, se presenta el 1.5% de todos los cánceres en Estados Unidos, con mayor incidencia, lo mismo en la mujer, en la mitad de la vida, incidencia igual tanto en niños de edad avanzada,
derivan del epitelio folicular, excepto el anaplásico, y son 4. ¿Cuáles van a ser? Papilar, folicular, anaplásico y el medular. Y el más frecuente de todos estos es el papilar, 85%. ¿Listo? De todos los casos, no se olviden eso. El más frecuente, esperen en el diagnóstico que sea papilar. Aquí está un ejemplo de todos los receptores en la parte de la patogenia, de cómo en la transcripción o la genética, cómo se ven con receptores BRAF hasta llegar a ver una alimentación genética para los carcinomas. Entonces, 4 tipos: papilar, folicular, anaplásico, medular. El principal, el papilar. Vamos a ir viendo uno por uno. Primero, papilar, más frecuente, la edad 25 a 50 años. Morfología, lesiones solitarias o múltiples. Están encapsulados, infiltrados, contienen zonas de fibrosis y calcificaciones, presenta focos papilares. Miren cómo tiene esa característica papilar que se va a dar justamente en los focos de los folículos, y presenta 4 variantes. Vámonos con el otro, carcinoma folicular, el segundo más frecuente, el sexo femenino, en edades un poco mayor que el papilar, más de 60 años. Es de crecimiento lento, sus metástasis son más frecuentes por vía hematógena, hacia los pulmones y hacia los huesos. Entonces, entre el papilar y el folicular, el papilar en jóvenes, 25 a 50, folicular arriba de 50, y entre estos dos, este tiene a más alto grado de metástasis y es por vía hematógena a pulmón y hueso. Anaplásico o indiferenciado, menos frecuente, miren, menos del 5% de los otros tumores, pero es muy agresivo, arriba de los 65 años, asociado sobre todo a carcinomas no diferenciados, y puede justamente tener compresión e invasión o metástasis. No hay un tratamiento efectivo con el carcinoma anaplásico. El carcinoma folicular, vamos a ver que más frecuente, pero no lo mismo, ¿verdad? Y listo. Con eso terminamos todo lo que era la glándula tiroides. Ahora sí nos vamos a la paratiroides. De la paratiroides es sencillo. Primero recuerden la función. La glándula paratiroides o la paratormona tiene una función con la reabsorción de calcio en los riñones. Convierte la vitamina D en una forma activa, aumenta la excreción urinaria de fosfatos, potencia la absorción digestiva de calcio. ¿Qué regula? Regula las concentraciones de calcio en sangre. Hay anomalías de la paratiroides, el hiperparatiroidismo, que puede ser primario y secundario, y el hipoparatiroidismo. Ahora, aquí vamos a hablar de algo muy importante. Ahí está. Hiperparatiroidismo. Primero el primario. Lo que va a haber es una producción aumentada normal de la paratormona, generando, o que puede ser por una causa de un adenoma o una hiperplasia paratiroidea. En el secundario, el hiperparatiroidismo puede ser justamente por una hipersecreción compensadora de la paratormona secundaria a una hipocalcemia. Cuando el paciente está con una concentración de calcio bajo, la paratormona empieza a liberar más la paratiroides empieza a liberar más paratormona, lo cual quisiera compensar las concentraciones de calcio, y lo que está haciendo es una mayor producción de la hormona con esa reabsorción. O sea, está actuando como un mecanismo compensatorio, pero ese es un hipertiroidismo secundario. El primario tumor, el segundo como compensación. Y el terciario se va a dar después de haber corregido lo que esa hipocalcemia, sus concentraciones aún siguen elevadas. En cambio, el hipoparatiroidismo, la causa principal antes era la quirúrgica. ¿Complicación de qué? De una tiroidectomía. La tiroidectomía, que sacábamos a toda la glándula tiroides, era muy difícil la separación de la paratiroides, entonces te lo llevabas todo. A todos esos pacientes con hipertiroidismo con bocio, que se le hacía la cirugía, su complicación inmediata, hipoparatiroidismo. Esa era su complicación. Otro se puede dar por una autoinmunitario, asociado justamente a lo que va a ser ya los receptores de tipo 1. El hipoparatiroidismo autosómico dominante debido a mutaciones de gen,
Vamos a ir viendo que va a tener dos presentaciones que vamos a ir viendo más adelante. Y luego está el pseudo-hipoparatiroidismo. El pseudo-hipoparatiroidismo se debe por un defecto de la proteína G. Veamos cada uno de ellos. Primario, ya hemos hablado, aumento del paratormona, el principal adenoma, hasta el 95% de los casos. Otro, una hiperplasia y otro carcinoma. También puede estar provocado por los síndromes genéticos asociados a hiperparatiroidismo. ¿Dónde hemos hablado de esto? ¿Se recuerda? Si no recuerdan, no lo vamos a recordar. Hablamos justamente de un síndrome genético en los cuales hay dos presentaciones, neoplasia endógena múltiple, o el 1 o el 2. Dentro de lo que va a ser el hiperparatiroidismo, vamos a ver que va a provocar, en este caso, una hipercalcemia con una hipocalcemia familiar de entonces el síndrome de calcio, que es el CAS. Dentro de este hiperparatiroidismo primario, vamos a ver que aumenta la fase del ciclo celular, dando una mutación sobre todo del MEN1. ¿Qué es lo que va a pasar dentro de esto? Primero, recuerden que el aparato, en este caso la paratiroides, su peso es de 0.5 a 5 gramos, son pequeñitos, aproximadamente hasta 2 a 3 centímetros, exagerando. Incluso los tumorcitos que se dan son más grandes, porque lo normal de esta glándula es de 1.5 a 2 máximo. Bien. Cuando ya se da la morfología del adenoma, primero es más grande, hasta 3 centímetros. Segundo, el color es más oscuro, un rojo marrón, un rojo oscuro. Son blandos, sí, están cubiertos de una cápsula. Y en la parte de la microscopía, como se observa ahí, hay células principales, núcleos que están centrados y hay tejido adiposo que va a ser poco visible. Como es, en este caso, un hiperparatiroidismo, ¿cómo se va a dar? En el hiperparatiroidismo, lo que pasa es que hay una hipercalcemia. Esto es lo primero. ¿Qué hace la paratormona? Saca el calcio de los lugares de reserva. ¿Dónde hay los lugares de reserva? Los huesos. De los huesos lo lleva a la sangre. Bien, eso es justamente su acción. En este caso, por eso en el laboratorio, esto es lo que ustedes van a encontrar. Primero, la concentración de la hormona está elevada. Y luego, tú le pides calcio y el calcio está aumentado de sangre. ¿Qué provoca esta concentración aumentada de calcio? Primero va a provocar lo que es la hipercalcemia, la debilidad ósea, porque de los huesos está secando, así que va a haber en las radiografías, lo que ustedes han observado, la parte de lo que son justamente las densidades, va a haber una disminución en su densidad de los huesos, lo cual le da una fragilidad. Hay fracturas cerradas, ¿no? Pacientes jóvenes que solamente estaban caminando o hacen un salto y tienen una fisura o una fractura. Hay debilidad ósea, fractura ósea, dolor óseo. Ahora, como hay un exceso de calcio, el día de ayer, por ejemplo, hemos encontrado a una doctora con una hipercalcemia. El exceso de calcio les provoca litiasis en todo lado, vesícula y renal. Y esa paciente tiene. Entonces, hay nefrolitiasis, cálculos renales. También hay calcificaciones de la vía biliar, así que, o de la vesícula, en este caso, también. Estreñimiento, náuseas, úlcera, pérdida, debilidad, cansancio, convulsiones y calcificaciones de las válvulas aórticas. Todo lo calcifica. El exceso de calcio provoca calcificación de las válvulas cardíacas, provocando las estenosis. En este caso, la principal, ¿cuál va a ser? La mitral. La segunda, la aórtica, las cuales van a presentar esas calcificaciones por ese exceso de calcio. No, el exceso de calcio no es bueno. No, pero ahora, no es que, miren que el cuerpo es muy inteligente. Si el cuerpo no fuera tan inteligente, hace tiempo que hubiéramos dejado de existir. Hay muchas cosas que hacen en exceso, la dieta que hacen en exceso. Por ejemplo, si un paciente o la enfermedad, las enfermedades, por ejemplo, neurológicas, como la anorexia, lo que podemos ir viendo es que al querer no comer,
en cantidades adecuadas, ¿qué hace el cuerpo? Saca de algún lado y lo saca de los océanos. Ahora, cuando nosotros comemos en exceso, ¿qué hace el cuerpo? Solamente almacena lo que necesita. Y lo que no necesita, lo botas, lo eliminas. En este caso, si ustedes consumen leche, si lo que el cuerpo ejemplo, si el cuerpo solamente necesita un vaso de leche y ustedes toman 5 o 6 vasos de leche, un vaso de leche se queda en el cuerpo y los otros 6 se salen por la orina o por el deseo. Eso es lo que hace el cuerpo, ¿listo? No es que las concentraciones salgan. Es lo mismo con el fármaco. Del medicamento, y eso ya lo han debido ver en farmacología, del medicamento que ingieren, de los 400, 500 o de un gramo que ustedes ingieren, menos del 50% se queda en el cuerpo y más del 50% se elimina. ¿Y para qué entró una gran cantidad? Para que pueda metabolizarse y pueda absorberse. Cuando ya se absorbe, ya lo demás solo mantiene la concentración y se elimina. Nada más. No es que eso es un gramo a tenido su acción. De ese un gramo, una pequeña parte sí se absorbe y la otra parte se está eliminando. Eso es lo que tienen que entender. Y lo mismo pasa aquí. Entonces el cuerpo es tan inteligente que hace eso, que cuando aquí falta, lo saca de las reservas. Y cuando hay en exceso, lo elimina. Solamente que hay un problema con uno de los alimentos que sí se consume en exceso, la grasa y los carbohidratos. Eso sí se almacenan. ¿Por qué se almacenan? Por la actividad física. Por lo general, todo lo que hacemos, la parte muscular necesita energía. ¿Y dónde está la energía? En la grasa. Pero si ustedes no hacen esa actividad física, no disminuye esa concentración de grasa. Y el cuerpo sigue almacenando, y de ahí se genera la obesidad. De ahí se genera. Pero si ustedes equilibrarían el mismo consumo con la misma actividad, no existiría esa obesidad. Pero ¿qué van a hacer después de aquí? Salchipapa. Después a estudiar, echarlos. Aunque no crean, ese estilo de vida, de aprendizaje se está cambiando. En los colegios, antes se están modificando tantas cosas para el futuro incluso, donde a los niños les están dando actividades. O sea, pasan clases, tienen un horario de desayuno, por eso se implementaron el desayuno escolar, tienen un horario de desayuno y luego tienen un horario de actividad física. O sea, ya no esperas a educación física. Ahora, cada día hay una actividad donde salen y están haciendo estiramiento para también oxigenar el cerebro y también pueden aprender mejor. ¿Qué países hacen eso? China lo hace muy bien, no necesitan llevar a educación, ellos salen, duermen en clases, tienen un horario para poder descansar. Y todo eso facilita su aprendizaje, por eso es que están muy adelantados. En cambio, nuestra forma de aprender o aprendizaje es... Con decirles que ustedes no aprovechan la educación a distancia como otros, ni modo, seguimos. Es una pena. Ojalá lo aprovechen más adelante. Ojalá. El hipertiroidismo secundario. Bueno, el primario ya hemos visto, pero acá. El secundario, causado por trastornos que provocan la hipocalcemia. ¿Cuál es el órgano que controla los iones? ¿Quién es el órgano? El riñón, que controla las concentraciones adecuadas de iones, de sodio, potasio, calcio, fósforo, magnesio. El riñón. El riñón, cuando llega en nefro, van a ver que no era limpio, porque ahí van a hablar de iones. Nosotros no hemos hablado nada de iones, ha sido solamente las alteraciones de un punto de vista general, pero nefrología como tal es con puro iones, con puro laboratorio para poder tratar. Y las máquinas que se manejan en los hospitales tienen que estar reguladas, y eso es justamente los nefrólogos de los cuales se encargan. La hipertensión arterial incluso no está provocada por el corazón de los vasos, sino por la gasolina. Es justamente por un efecto de la hormona del sistema renina-angiotensina aldosterona. Pero bueno, veamos aquí que la causa del hiperparatiroidismo es renal. Los riñones, entonces, ¿cuándo? Cuando hay una insuficiencia renal. Cuando hay una insuficiencia renal, ¿qué pasa? ¿Hay más absorción de iones o menos absorción? Insuficiencia renal. ¿Más absorción o menos absorción de los iones? Más. ¿Menos o más?
hay menos absorción de los iones y hay más eliminación de iones de agua, ¿no? Entonces, a veces incluso ya no se elimina ni agua y el paciente se empieza a aumentar o a hinchar, ¿no? Empieza a aumentar su volumen. Es por eso que en insuficiencia renal, como se está eliminando el calcio, por un efecto secundario de hipocalcemia crónica por insuficiencia renal, que va a provocar que la glándula, que el aparato, en este caso que lo que es la glándula paratiroides, provoca un aumento del aparato hormonal. Este aparato hormonal corre a los huesos y empieza a sacar, a destruir a los huesos y provocar el aumento del calcio. Ahora, han debido ver ahí un meme muy clásico, es el único meme que me ha gustado, de los osteocitos y los osteoclastos. No sé si han visto, han debido ver, es muy antiguo ese dibujo, donde se ve que uno construye y el otro lo destruye. ¿Han visto o no? Ahora, la pregunta es, ¿a cuál de ellos le estimula la aparato hormonal? Gracias. ¿Al osteoblasto o al osteoclasto? Al osteoclasto. Ya vamos a llegar a huesos y esta parte se va a volver a hablar ahí. El aparato hormonal activa la función osteoclástica. ¿Y el osteoclasto qué hace? Destruye los huesos. ¿Para qué? Para una reabsorción ósea. Destruye para sacar ese calcio. Es, en otras palabras, poniendo un ejemplo así general, si necesito este ladrillo, lo que voy a hacer es destruirlo para sacar y darle a esa otra persona que necesita. Y al hacer eso, debilitamos a los huesos. Es justamente lo que pasa. ¿Bien? Muy bien. Entonces va a haber esteatorrea, va a haber lo que es deficiencia de vitamina, por lo que es el hiperparatiroidismo simultáneo. El hipoparatiroidismo, complicación casi siempre por cirugía. ¿Listo? También hay causas genéticas, las autoinmunitarias, las cuales producen mutaciones de los genes. Y estos genes, obviamente, van a ser sensibles al calcio, provocando un hipoparatiroidismo incluso familiar. ¿Cuál es la manifestación clínica de hipoparatiroidismo? Aquí sí les voy a preguntar electro, ojalá sepan. Es más, va a entrar electro en el examen. Porque no, tienen que entrar, pues. Ya deberían saber. Pero no lo sé. Con lo básico es más que suficiente. Con lo básico es más que suficiente. Ahorita van a ver. Primero, es que es más que suficiente. Es lógico, jóvenes, es simple lógica. Primero vamos a colocar aquí esto. Listo. Aquí vamos a dibujar una célula muy bien. Ahora, la célula está en reposo. ¿Cuándo esto se está dentro? Con mayor concentración. ¿Vieron que es fácil? Listo. Ahora, no quiero que esté en reposo, quiero que esta célula despierte. Para que se vuelva positivo, ¿qué va a pasar? Esto entra y esto sale. Pero no tiene que entrar y salir así de rápido. Tiene que haber un intermediario que haga que entre y que luego salga lento. ¿Quién es? El calcio. Y este tiene mayor representación en la parte muscular. En los músculos y en el corazón es donde actúa más. Donde no se necesita calcio, ¿dónde no? A ver, no, allá no está. Ahí, él tiene efecto, ¿cierto? ¿No? ¿Algo más? ¿Tampoco? Así que, los reflejos. El sistema nervioso no necesita calcio porque tiene que entrar y hacer de forma rápida. En cambio, la parte muscular que nosotros controlamos, yo puedo levantar y quedarme ahí, haciendo que la fuerza aumente. Ahí es por eso que el calcio actúa más. En cambio, en el sistema nervioso no hay calcio. O sea, no es que actúa con esa misma forma para que sean lentos. Son canales de sodio, canales de potasio. En la parte muscular, ¿qué hay? Hay canales de sodio, canales de potasio y canales lentos de calcio. ¿Es para qué? Para que así el potencial de membrana que se da por su acción sea más elevado. Bien, ahora, ¿qué? ¿En cuál? En la sinapsis, claro. Muy bien, vamos a ver. Ahora sí, entonces tenemos tres: sodio, potasio, calcio. ¿Listo? Donde actúa más el calcio, muscular. Hasta el nivel del sistema nervioso no actúa
tanto como a nivel muscular. O sea, la parte de la meseta que es más larga, en el sistema nervioso es menos, es sangre de la parte del brazo. Ahora veamos lo siguiente. ¿Qué manifestación era? Era hipoparatiroidismo. El hipoparatiroidismo, ¿qué va a provocar? ¿Cómo va a estar el calcio en el hipoparatiroidismo? En la sangre. En la sangre está bajo. El calcio está disminuido. En otras palabras, hay hipocalcemia. Muy bien. Si a nivel muscular ya no tienes calcio, ¿qué vas a tener? Tetania. ¿Qué vas a tener? Parestesia. ¿Qué vas a tener? Espasmos. Eso es lo que va a presentar en sus manifestaciones. A nivel nervioso, como te dije, como ya no tiene, hay depresión, ansiedad, hay alucinaciones. A nivel de los ojos hay alteraciones oculares, hay manifestaciones cardiovasculares y aquí nos quedamos con el electrocardiograma porque también influye mucho. Dice que hay una prolongación del QT. Ahora veamos cuál es eso. Tenemos la onda P. ¿Qué es la onda P? Sí. ¿Cuál? Despolarización auricular. Perfecto. ¿Qué es el QRS? No, ventricular. ¿Qué es la T? ¿Cuál? ¿Repolarización? Ventricular. Muy bien. ¿Dónde está la repolarización auricular? Está tapada por el QRS, ya que la onda es pequeña, la ventricular es mayor, entonces la repolarización auricular está aquí. Ahora dice prolongación del QT desde aquí hasta aquí, esto está más ancho. ¿Qué pasa desde el Q hasta el T? Llenado. ¿Qué pasa del Q hasta el T? Llenado. ¿Ah? ¿No? Es el llenado ventricular. Si aquí se despolariza, aquí en el QRS, ¿qué pasa? Se contrae la salud. ¿Qué pasaría del Q al T? Contracción ventricular. ¿Qué pasa con una prolongación? Hay la contracción ventricular es más lenta. ¿Listo? Eso es lo que pasa con el QT. Por eso estos pacientes presentan este tipo de manifestaciones. Tienen alteraciones, su presión es baja, miren sus fascias, las fascias de agonía que presenta es justamente algo característico en el hipoparatiroidismo. Muy bien, ahí vamos a ver.